espacio, en la conferencia mañanera se dio a conocer un programa 25 para el 25. Es una colección, no es un programa, es una colección de libros que se van a distribuir de manera gratuita, 2,5 millones de ellos, a jóvenes de entre 15 y 30 años de Latinoamérica. Y agradezco mucho al director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, que nos acompaña aquí esta tarde. Qué gusto saludarte, Paco Ignacio, ¿cómo Igualmente, un estás? placer. Oye, Paco Ignacio, 25 para el 25, 2,5 millones de libros. A partir de diciembre se abren las cajas de estos libros en el Zócalo, en la Ciudad de México, pues se abrirá la primera, pero en cuestión de segundos también en otros lugares. ¿Qué libros trae este paquete? Yo creo que es lo más importante, ¿no? Saber qué libros, de qué autores. Sí. Pensamos en una colección que transformara la manera como están leyendo hoy los jóvenes. Para nuestra desdicha y crisis, entre los jóvenes hay una pérdida de la cultura latinoamericana más importante de fin del siglo pasado y principios de este. O sea, no se está leyendo a Onetti, ni a Benedetti, ni a Hellman, ni a Pilar Bonet, la poeta. Y entonces pensamos una colección que abriera esta puerta a estos lectores. Paco Ignacio Taibo, ¿qué leen? ¿Qué están leyendo? ¿Se sabe los jóvenes de hoy? Sí, sabemos lo que se está leyendo hoy en América Latina y hay de todo y no puedes generalizar, pero aquí se trata de impulsar un proyecto de lectura más en profundidad que jalara de la idea de placer y diversión y tiempo libre que hoy tienen los jóvenes, muy centrada en los juegos electrónicos, etcétera, los jalara a decir, oye, también la literatura es apasionante, es divertida, es subversiva, es transformadora, te crea modelos de vida, te dice como quién quieres ser. Y entonces hicimos una colección muy pensada en esta lógica. Nos Oye, costó mucho trabajo porque hubo que negociar con autores vivos, con viudas y herederos, con agencias literarias, con editoriales, y empezamos con 70 títulos y al final logramos, no 25, curiosamente, porque la colección se pensó en 25 títulos, pero va a ser 27, 25 y 2 de pilón. dos de pilón. Justo eso te iba a preguntar, Paco Ignacio Tato. Es muy complicado conseguir los derechos para imprimir algunos libros, ¿no? Es una labor titánica que ha hecho el Fondo de Cultura Económica, no solo en esta colección, sino en colecciones anteriores. Recuerdo algún título de García Márquez, que conseguir los derechos, pues no debe ser cosa sencilla. No, fue Nada complicado, sencillo, ¿sí? muy complicado. De hecho, nos tomó 2 años estar cocinando, 2 años y un poco, porque por un lado eran los derechos de autor de toda esta colección, que incluían a Juan Gelma, a, a Ramírez, autoras mexicanas muy importantes, como estaba pensando ahora, antes de que se me fuera Weekend en Guatemala, Uh -huh. premio Nobel, o autoras mexicanas interesantes. Entonces, era muy complicado, pero al mismo tiempo, para que funcionara, tuvimos que pactar con 14 entidades. El gobierno de Colombia, Siglo XXI, la editorial cuya base está en México, pero también en Argentina. Tuvimos que pactar con una editorial guatemalteca. Tuvimos que pactar con el gobierno de Uruguay, con el gobierno de Guatemala. En Argentina ya lo teníamos todo armado, vienen las elecciones de Milei y adiós muy buenas. Tuvimos que renegociar y esta vez fue con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es el gobierno más grande provincial que existe en Argentina. Y entonces tuvimos que renegociar con ellos y ellos dijeron, sí, nosotros sí vamos. Que el gobierno de Milei no quiera, peor para ellos. Nos quedamos fuera en Ecuador y en Perú por razones de malas relaciones con los gobiernos de esos países. A cambio, afortunadamente, pues entraron otras opciones como ayuntamientos y el gobierno chileno. Entonces, bueno, tuvimos que con 14 y cada uno las reglas eran muy claras. Era, tú que aportas a la colección, tantos libros te tocan de los 2,5 millones. Y, a- Entonces,
Oye, y sobre esto te quiero preguntar, hay un libro y un autor que a mí me gusta mucho, que tiene que ver, el libro se llama Las historias prohibidas de Pulgarcito, y es de Roque Dalton, se llamaba Roque Antonio Dalton García, intelectual, escritor, activista político, militante revolucionario de allá de El Salvador, murió me parece que a mediados de la década de los 70. Pues no debe haber sido sencillo Fíjate conseguir que es estos derechos. curioso, pero fue uno de los más fáciles. Qué buena onda. Hablamos con los dos hijos de Roque Dalton, le Ajá. dijimos, quisiéramos que hubiera un Roque Dalton en esta colección. Y la respuesta fue maravillosa. Porque esté ahí, y les dijimos, no, es más, les podemos dar una pequeña cantidad de derechos de autor, muy pequeña, porque no podíamos pagar, porque encarecía el costo de la operación. Pero lo mismo nos pasó con otros autores que dijeron, yo estoy gratis, va. A Sergio Ramírez, que nos consiguió un texto casi desconocido de él. Conseguir un García Márquez nos costó un riñón y la mitad de otro. Ujú. El de García Márquez, oye, estamos hablando además de un libro que hay que leer de García Márquez, que es La Operación Carlota, Paco Ignacio Taibo. Platícanos un poquito de este libro, que es un imperdible, porque muchos nos podemos ir, pues ya sabes, con la marea y pensar que estamos hablando de Carlotita, de Maximiliano, y no, estamos hablando de una guerra civil en Angola, ¿no? Exactamente. Cuando vimos qué podríamos publicar de García Márquez, contactamos con los hijos que nos hicieron toda la presión a favor para que la agencia dijera que sí, etcétera. Y entonces, casi desconocido de él, que era un reportaje periodístico único donde García Márquez descubría la intervención cubana en el inicio de la guerra de Angola. Y era un texto periodístico, pero de mucha calidad narrativa. Y ese fue el que incorporamos a la colección. Hay otro que puede también llevarse como segunda lectura de las 27, porque hay dos pilones después del de García Márquez, y es el de Eduardo Galeano, La Sí. maravillosa vida breve de Ernesto el Che Guevara, ¿no? Mira, ese fue una maravilla. La Fundación Galeano apoyó. Siglo XXI dijo, yo tengo esos derechos, pero los cedo, no hay problema. Y hizo la propia editorial para esta colección, su aportación fue hacer una antología de todo lo que Galeano había escrito sobre el Che, incluida una entrevista que es prácticamente desconocida. Ah, entonces hizo un montaje contando al Che, Galeano contando al Che. Oye, Paco, están esos 27 libros, a partir de diciembre se abre la primera caja en el Zócalo, y a partir de ahí, pues en el continente, menos, me dices que en Ecuador y en el Perú, ¿verdad? Pero en las demás naciones, No, sí y no, a ver, porque en Ecuador y en Perú no conseguimos socio gubernamental, ajá. pero las librerías del fondo en Ecuador y en Perú van a repartir y regalar el libro en las dos capitales. ¿Dónde nos formamos, Paco Ignacio? Mira, para México va a ser muy fácil porque vamos a distribuir simultáneamente en todas las librerías del fondo en el país, van a repartir, todos los clubs y salas de lectura van a recibir sus cajas, a bomberos, a Cultura está organizando una distribución masiva en casas de cultura en toda la República destinados a jóvenes, y en el Zócalo no hemos fijado la hora, la fijaremos esta semana, porque a esa misma hora se van a abrir cajas las Américas en La Habana, se va a abrir cajas en Bogotá, se van a abrir cajas en Valparaíso, en Chile, se van a abrir, o sea, simultáneamente lanzamos la operación. Paco Ignacio Tai, vamos a estar muy pendientes de formarnos para llevarnos estos 27 libros. Te agradezco mucho, como siempre, que nos hayas acompañado. Y pues ya me conoces, Paco Ignacio Taibo. Te voy a pedir una recomendación de un libro, a ver si se puede, si le recomiendas alguno o no, a El PAN, que hizo un relanzamiento en donde pues nomás relanzó su logo, porque de Proyecto de Nación no presentó absolutamente nada más que una frase acuñada en la Italia fascista, que es Patria, Familia y Libertad. Es lo único. ¿Qué les recomendarías leer? ¿Mein Kampf, tal vez? No, sabes que es cuando alguna vez me dijeron, mándale un libro a Peña Nieto. Yo dije, es un desperdicio, no lee. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Yo ahí soy
de la vieja guardia que no cree el viaje, cambian personalidades. ¿Ni un libro de autoayuda, Paco? No seas, ¿sabes qué? A ti te voy a regalar uno, te voy a regalar el Rosenwein, que me parece que te vas a descubrir algo desconocido, que es la historia de un combatiente argentino durante la época de la dictadura que queda descolgado y pierde todos los contactos. No le queda ninguna manera de saber sus novias, sus amigos, sus viejos compañeros. Y se mete en un barrio, en una reparadora de bicicletas, y sigue la vida de la dictadura desde esa esquina del aislamiento y la soledad. Una novela excepcional que no se vendió en ninguna parte de América Latina y que rescatamos para este proyecto. Y te la voy a mandar, esa. En cuanto salga, porque están imprimiéndose ahora ya en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, en cuanto tenga un ejemplar, te lo mando para que veas qué novelón. Pues ya lo quiero tener en mis manos. Mañana se me hace lejos, Paco Ignacio. Muchas gracias, Paco Ignacio Taibo. No faltaba más. Muchísimas gracias a ti y a la... Vamos a necesitar para ayudar a la distribución masiva. Y aquí nosotros lo que podamos hacer, aquí vamos a estar distribuyendo masivamente los libros, cosa que pues nos entusiasma. Gracias, Paco Ignacio.